Un avistamiento insólito en la bóveda celeste sobre Oahu ha capturado la atención de las masas y desatado una ola de especulaciones. El cielo literalmente estalló en un resplandor cegador mientras una bola de fuego cruzaba el horizonte con una furia inaudita. Se trataba de luces inexplicables, fenómenos luminosos que desafían cualquier explicación aeronáutica convencional. Como bien advertían las antiguas escrituras sagradas, con una precisión escalofriante, las señales vendrán del cielo, de la tierra y del mar. Y damas y caballeros, esas señales ya están aquí manifestándose ante nuestros propios ojos. Se siente en el aire que algo fundamental ha cambiado en el espíritu mismo de nuestro mundo. En el transcurso de esta semana, millones de ciudadanos a lo largo y ancho de Estados Unidos están siendo testigos presenciales de eventos que parecen arrancados de las páginas de las profecías más temidas de la antigüedad. Hablamos de una ciudad perdida en el tiempo, una metrópolis olvidada que permaneció sumergida durante siglos y que ahora silenciosamente emerge desde las profundidades abisales. Simultáneamente, una luz errante y misteriosa surca los cielos del oeste norteamericano, desplazándose como si fuera el heraldo que anuncia la llegada inminente de una entidad divina. Mientras tanto, en las cumbres nevadas y peligrosas de las montañas rocosas, ocurre otro suceso inexplicable. Una figura alada desafía la lógica humana, manteniéndose inmóvil en medio de una tormenta eléctrica, rodeada de relámpagos, mientras que en el fondo del océano, un equipo de buzos recupera un pergamino milenario que contiene un mensaje capaz de helar la sangre. Todo apunta a que Dios está tocando a la puerta. Cada señal se vuelve más nítida, más innegable. Cada acontecimiento resuena en la conciencia colectiva como si fuera el toque de trompeta que anuncia el final de los tiempos. La pregunta que nos hacemos todos esta noche es: ¿estamos siendo testigos del cumplimiento real de las profecías bíblicas o esto es apenas el preludio de algo mucho mayor? Tras el paso devastador de una serie de huracanes que golpearon con brutalidad la costa este de Florida en este año 2026, un equipo de buzos tácticos que evaluaba los daños en el lecho marino se topó con un hallazgo que los dejó completamente paralizados del susto. La fuerza descomunal de las olas violentas había logrado desplazar capas masivas de sedimento submarino que llevaban ahí milenios, arrastrando consigo enormes fragmentos de escombros, arena compactada y formaciones rocosas. Pero debajo de todo ese caos, algo colosal comenzó a revelarse ante las cámaras, un monumento oculto que había permanecido en absoluto silencio sobre el lecho oceánico durante quién sabe cuántas eras. En un primer momento los buzos pensaron que se encontraban ante los restos de algún naufragio antiguo, quizás un galeón español. Pero conforme fueron descendiendo hacia la oscuridad, los haces de luz de sus linternas iluminaron algo imposible. Arcos monumentales de piedra, escalinatas talladas con una precisión matemática asombrosa y extensos pasillos que se adentraban en las entrañas de la tierra bajo la arena. No cabía duda, cada línea, cada superficie lisa mostraba la marca inconfundible de una ingeniería ancestral superior. Señores, esto no era una formación geológica natural. Esto era arquitectura deliberada construida con un propósito específico. Pero lo más impactante de todo, estaba grabado en el muro central de la estructura una inscripción vertical tallada sobre una extraña piedra azul oxidada, escrita en 1800 caracteres que guardaban un parecido inquietante con el protosinaítico, un alfabeto semítico que, según la historia oficial, jamás existió ni debió existir en ningún lugar de América del Norte. Cuando los expertos finalmente lograron traducir el texto, el mensaje fue contundente y aterrador: las aguas se levantan contra los soberbios. Más tarde, en sus informes oficiales, los buzos reportaron que la temperatura del agua alrededor del monumento era considerablemente más fría de lo que dictan las normas, como si corrientes gélidas estuvieran brotando desde algún depósito antiguo y misterioso atrapado bajo la corteza marina.
Destacados oceanógrafos confirmaron este flujo inusual de corrientes de aguas profundas, asegurando que no correspondían en absoluto con los patrones térmicos típicos de esa región del Atlántico. Como era de esperarse, el descubrimiento desató una controversia inmediata y feroz en la comunidad científica y arqueológica. Si esta estructura es realmente anterior a cualquier civilización conocida en el hemisferio occidental, la pregunta obligada es, ¿quién rayos la construyó? ¿Y por qué aparecería un mensaje escrito en un alfabeto de Medio Oriente a miles de kilómetros de distancia, escondido bajo un océano donde se suponía que ninguna de esas culturas había puesto un pie jamás? Sin embargo, para los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el eco de este mensaje fue reconocido de inmediato como una advertencia familiar. Recordemos que, en el Génesis capítulo 7, Dios advirtió a Noé que un gran diluvio se aproximaba porque la humanidad se había corrompido, volviéndose violenta y arrogante. Las aguas se elevaron como una respuesta divina a la soberbia humana. Ese es palabra por palabra exactamente el mensaje grabado en este memorial submarino. Posteriormente Jesús enseñó en Lucas 17 versículo 26 que así como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Esto significa sin lugar a dudas que antes del regreso de Jesús, el mundo experimentará señales que reflejarán las de los tiempos de Noé, inundaciones inusuales, advertencias repentinas y recordatorios emergiendo del pasado remoto. Entonces, cuando vemos que una reliquia olvidada que podría tener miles de años de antigüedad surge del océano justo cuando Estados Unidos enfrenta inundaciones récord y tormentas feroces, muchos lo interpretan como algo más que una simple casualidad. Lo ven claramente como una profecía cumpliéndose, un recordatorio tangible de lo que la Biblia dice que sucederá antes del fin del mundo tal como lo conocemos. Si el océano mismo nos está revelando advertencias ancestrales, ¿qué mensaje urgente nos está enviando el Creador en este preciso momento? Les pido que permanezcan atentos y no cambien de canal porque lo que descubriremos a continuación es aún más asombroso y desafía toda lógica. Durante una tormenta violenta sobre las montañas rocosas, un vuelo comercial logró capturar una imagen que dejó atónitos tanto a los pasajeros como a la tripulación de la aeronave. Mientras los relámpagos destellaban iluminando la oscuridad y atravesando las nubes, una silueta con alas masivas apareció flotando dentro del muro de la tormenta, con una forma perfecta manteniéndose completamente inmóvil ante el caos atmosférico. Mientras el avión luchaba desesperadamente contra vientos cruzados que superaban los 100 kilómetros por hora, la silueta no se movió un milímetro, no se desvaneció, ni siguió el movimiento de las nubes circundantes. Permaneció quieta como si estuviera anclada en su lugar por una fuerza sobrenatural. Los pasajeros, visiblemente conmocionados, reportaron haber visto con claridad lo que parecía una columna vertebral, articulaciones en los hombros y alas completas desplegadas. Los detalles captados eran tan meticulosos y definidos que resultaba científicamente imposible catalogar aquella formación simplemente como una nube nacida del azar meteorológico. Múltiples testigos coincidieron en describir una sensación estremecedora, sintiéndose vigilados por una entidad superior que parecía observar desde la cúspide de la tempestad ajena al caos que se formaba en su interior. Como era de esperarse en estos tiempos, la imagen corrió como pólvora por todas las redes sociales, bautizando al fenómeno con el inquietante nombre de El Centinela de la Tormenta. Los teólogos y expertos en las Escrituras no perdieron tiempo en resaltar las asombrosas similitudes con textos sagrados que parecen describir este evento al pie de la letra. Específicamente hacen referencia al Salmo 91, versículo 11, donde el Creador promete enviar a sus ángeles para custodiarte en cada paso que des por el camino. Asimismo, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el apóstol Juan narra la visión de un ángel suspendido en medio del firmamento visible ante los ojos de todas las naciones de la tierra.
La mera idea de un guardián celestial manifestándose sobre las montañas rocosas, justo en un periodo de turbulencia global, ha provocado que la opinión pública cuestione si esto fue solo una rareza atmosférica, o si por el contrario, estamos ante algo deliberado, una maniobra celestial con un propósito específico que escapa a nuestra comprensión lógica. Podría tratarse de un recordatorio divino, una advertencia severa o una señal inequívoca de que existen conflictos espirituales librándose en esferas invisibles más allá de nuestra atmósfera. Si aceptamos la posibilidad de que un vigilante se encuentra realmente posado en el ojo del huracán, la pregunta obligada es: ¿qué otros secretos permanecen ocultos sobre nuestras cabezas, esperando el momento justo para ser revelados? Les ruego que no se despeguen de sus pantallas ni un segundo. El hallazgo que estamos por presentarles podría transformar radicalmente su percepción de la realidad y del cielo mismo. En las entrañas de un sistema de cavernas recién explorado en el árido suroeste norteamericano, un equipo de arqueólogos se topó con uno de los descubrimientos más perturbadores en los anales de la historia moderna. Este suceso ocurrido en fechas recientes ha dejado a la comunidad científica sin palabras. Oculto celosamente entre dos muros de piedra milenaria, hallaron un objeto cilíndrico de gran longitud, cuya superficie estaba devorada por una costra de óxido y sus bordes fundidos con los escombros del lugar. La arquitectura del objeto y su posición sugerían sin lugar a dudas que aquel misterioso artefacto había permanecido en clausura total durante siglos virgen al contacto de la luz solar y resguardado de cualquier intervención humana hasta el día de hoy. Cuando los especialistas procedieron a retirar con precisión quirúrgica la capa exterior, se quedaron helados al confirmar que el cilindro resguardaba en su interior un antiguo pergamino. El metal estaba grabado de principio a fin con inscripciones de una manufactura tan exquisita que ni el paso implacable del tiempo ni la erosión lograron borrar su mensaje. Sin embargo, lo que realmente hizo saltar las alarmas entre los académicos fue la naturaleza del idioma plasmado en la pieza. Los textos estaban redactados en hebreo arcaico, una caligrafía ligada intrínsecamente a las tierras bíblicas de Oriente Medio y no a las áridas zonas del suroeste de Estados Unidos. La traducción literal del texto reza lo siguiente: en el momento en que las aguas retornaron, el Hijo del Hombre se encontraba de pie frente al umbral. Hasta el momento nadie ha podido ofrecer una explicación lógica de cómo una reliquia de origen mediooriental terminó sepultada a miles de kilómetros en una cueva que precede a la civilización americana actual. Por su parte, los geólogos se encuentran en un callejón sin salida, totalmente desconcertados ante la evidencia física. Las pruebas de datación por radiocarbono resultaron inútiles, ya que la aleación metálica no coincide con ningún material registrado en los catálogos de la metalurgia antigua. La composición química del objeto es una anomalía total completamente ajena a cualquier elemento geológico nativo de esa región específica. De inmediato los eruditos bíblicos conectaron este mensaje con el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 33, donde el Mesías instruye a sus seguidores: cuando presencien todos estos acontecimientos, sepan que Él está cerca a las puertas. Esta sentencia ha sido interpretada históricamente como el presagio definitivo del fin de los tiempos, el instante crítico, donde lo natural y lo sobrenatural convergen para anunciar el retorno del Hijo del Hombre. Esta advertencia milenaria que evoca inevitablemente los días de Noé parece sincronizarse de manera aterradora con las inundaciones masivas y las anomalías oceánicas que azotan a la nación americana en este año 2026. Para un gran sector de la población, este objeto no se siente como una pieza de museo, sino como una misiva urgente dirigida a nuestra generación actual. Si un objeto de tal antigüedad está emergiendo a la luz pública, ahora debemos preguntarnos qué otras advertencias fatales yacen bajo la tierra esperando ser descubiertas. Manténganse atentos, porque la información que sigue es crucial para entender el panorama completo.
Los invitamos a seguir nuestra cobertura, reaccionar al contenido y suscribirse para estar al tanto de cada nueva pieza en este rompecabezas profético que se está armando ante nuestros ojos. En las jornadas posteriores a la firma de los impactantes tratados de paz en Medio Oriente, un acuerdo que muchos tildaron de imposible y otros vincularon en voz baja con la profecía de Daniel 9. Fenómenos inexplicables comenzaron a manifestarse en el espacio aéreo de los Estados Unidos, desafiando toda explicación aeronáutica. Estos eventos no ocurrieron de forma paulatina, irrumpieron de golpe como si hubieran sido detonados en el segundo exacto en que la tinta se secó en aquellos documentos oficiales. Aunque cada avistamiento se reportó en una zona geográfica distinta del país, todos compartían una atmósfera pesada, una sensación de intencionalidad que erizaba la piel. El primer incidente de esta serie se registró en la cosmopolita ciudad de Nueva York, dejando a sus habitantes perplejos. Ya entrada la madrugada, ciudadanos de varios distritos reportaron un estruendo grave y profundo, muy similar al toque de una trompeta que rebotaba entre los rascacielos. No sonaba como una sirena mecánica ni metálica y ciertamente no se parecía a nada proveniente de la industria o del transporte urbano habitual. Los testigos aseguraron que el estruendo descendía desde la bóveda celeste, no subía desde el asfalto. Un neoyorquino lo resumió con una frase escalofriante. Se sentía como si el cielo mismo nos estuviera hablando a gritos. Las autoridades locales confirmaron que no había aeronaves sobrevolando la zona ni obras de construcción capaces de generar una resonancia acústica de esa magnitud. Para la comunidad creyente y lectora de las Escrituras, ese sonido no fue un simple ruido, sino una señal inequívoca. De inmediato a muchos se les erizó la piel al recordar aquel pasaje bíblico de Primera de Tesalonicenses 4:16 donde se profetiza el sonido de la trompeta divina anunciando una revelación sin precedentes. Sin embargo, lo ocurrido en la Gran Manzana fue apenas el entremés de algo mucho más grande, el inicio de una cadena de sucesos inexplicables. Bajando hacia las costas de Florida, el océano Atlántico empezó a despedir una luminosidad azul verdosa, un fenómeno inquietante que arrancó justo pasadas las 12 de la noche. No era esa luz difusa típica de las algas. Se trataba de algo totalmente ajeno a la naturaleza, dibujando líneas geométricas exactas y pulsaciones rítmicas bajo la superficie del agua. Eran patrones tan organizados que resultaba imposible atribuirlos al azar, como si una inteligencia desconocida estuviera operando maquinarias desde las profundidades abisales. Incluso los satélites en órbita captaron este resplandor masivo que abarcaba kilómetros enteros, una mancha de luz que solo se desvaneció con la llegada de los primeros rayos del sol. Los expertos en biología marina se quedaron de a 6 admitiendo públicamente que no existe registro histórico ni científico para explicar semejante anomalía. Todo indicaba que aquello funcionaba como una baliza o una señal de alerta y no como el comportamiento de un ser vivo. Pero entonces el estado de Utah entró en escena. Habitantes a lo largo del frente de Wasatch fueron testigos oculares de una franja de luz verde amarillenta que partió el cielo en dos y descartaron de inmediato que fuera un simple meteorito. La trayectoria del objeto era demasiado perfecta, sostenida y con una velocidad tan controlada que desafiaba las leyes de una entrada atmosférica natural. Se movía en absoluto silencio. ¿No hubo fragmentación ni chispas, el objeto se deslizaba con una suavidad escalofriante como si estuviera aparcando en el aire en lugar de caer. Decenas de testigos aseguraron sentir una vibración profunda que les retumbaba en el pecho, una resonancia física palpable, aunque los equipos no registraron sonido alguno. Estamos hablando de 3 estados diferentes. 3 señales distintas en su forma pero sincronizadas en el tiempo, apareciendo justo después de la firma del Tratado de Paz de 2026. Para el escéptico, estos eventos son pura casualidad, pero para el creyente, esto se alinea peligrosamente con las advertencias antiguas.
Se asemeja demasiado al patrón que el mismo Jesús describió advirtiendo sobre señales en el firmamento que precederían al cambio final de la historia humana. Si el cielo mismo está reaccionando a la política mundial, ¿qué otra revelación nos tiene preparada el destino para los próximos días? No te despegues ni un segundo porque la siguiente señal podría manifestarse mucho antes de lo que los expertos pronostican. Antes de seguir con esta cobertura especial, asegúrate de darle al pulgar arriba, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte ni un detalle de esta saga que apenas comienza. Mientras la naturaleza nos bombardea con señales y surgen hallazgos geológicos por todo el territorio nacional, el panorama se complica aún más. Estados Unidos se encuentra ahora mismo en una encrucijada crítica, enfrentando una crisis que se siente ajena a cualquier cosa vivida en la memoria moderna. Lo que nos vendieron como un cierre temporal del gobierno rápidamente mutó en una emergencia nacional con todas las de la ley. Las operaciones federales quedaron congeladas durante semanas enteras, dejando aeropuertos en caos por falta de personal, ayudas sociales en el limbo y a miles de trabajadores sin recibir su quincena. Pero ojo que el cierre gubernamental fue apenas la primera ficha del dominó en caer, arrastrando todo a su paso. Con la confianza de los inversionistas por los suelos, los mercados financieros se desplomaron con una violencia que los analistas no habían presenciado en décadas. Los principales índices de la bolsa sufrieron caídas vertiginosas, borrando ganancias millonarias en cuestión de unas cuantas horas de pánico bursátil. Las grandes corporaciones, ante la incertidumbre de cuánto duraría esta tormenta, empezaron a apretarse el cinturón y recortar gastos de inmediato. Y como era de esperarse, olas masivas de despidos golpearon a diestra y siniestra en múltiples sectores clave de la economía. Desde la tecnología y el transporte hasta el comercio y la manufactura, se desató un miedo colectivo que corrió más rápido que la pólvora en un noticiero. Con la inflación trepando por las nubes y los productos de la canasta básica volviéndose impagables, la frustración de la gente se desbordó a las calles. Protestas multitudinarias estallaron simultáneamente en Los Ángeles, Chicago, Washington, D.C., Seattle y otras metrópolis importantes del país. Unos marchaban desesperados porque habían perdido su chamba, otros porque simplemente ya no les alcanzaba para comer o pagar la renta. Pero una gran mayoría salió a protestar porque sienten que el sistema entero se está desmoronando bajo su propio peso y corrupción. Los economistas trataron de poner paños fríos ante las cámaras, pero tras bambalinas, el tono de la conversación era de puro pánico. Un analista se atrevió a confesar en cadena nacional que este podría ser el periodo más frágil y peligroso para la economía gringa en los últimos 50 años. Otro experto lo calificó como un punto de presión crítico donde un solo golpe más podría hacer colapsar todo el andamiaje financiero. Por su parte, los estudiosos de la profecía no pueden pasar por alto la coincidencia de los tiempos que estamos viviendo. En Apocalipsis 18 se narra la caída de una gran potencia económica en una sola hora, no como un tiempo literal, sino para ilustrar la rapidez del desastre cuando los cimientos están podridos. Ese capítulo lanza una advertencia severa sobre sistemas construidos sobre la avaricia y la riqueza material. Habla de cómo tiemblan repentinamente y de la confusión reinante cuando las estructuras en las que confiaban comienzan a sacudirse violentamente. El paralelismo no pasa desapercibido para muchos observadores, especialmente mientras señales extrañas siguen apareciendo en los cielos y mares de América. La estructura misma de la nación está siendo puesta a prueba desde sus entrañas financiera, social, emocional y espiritualmente. Hay quienes piensan que esto es meramente un ciclo económico más una mala racha pasajera. Pero otros perciben que se está formando un patrón siniestro, una convergencia donde el caos natural y la inestabilidad social están escalando al unísono. Y cuando vemos patrones así en las Sagradas Escrituras, a menudo sirven como telón de fondo para un mensaje divino mucho más contundente.
Si la economía se está tambaleando al mismo tiempo que los cielos se agitan con furia, la pregunta obligada es, ¿para qué nos está preparando este momento histórico? Pero antes de adentrarnos de lleno en este análisis crítico que define nuestra actualidad, es vital hacer una pausa estratégica. Tómese apenas unos segundos para afianzar su conexión con nosotros. Oprima ese botón de me gusta para apoyar el periodismo independiente. Es fundamental que vierta sus opiniones en la caja de comentarios y se suscriba ahora mismo, garantizando así su acceso a la siguiente entrega de esta investigación en curso. A lo largo y ancho de la República y cruzando fronteras, la ciudadanía está siendo testigo de una transformación sin precedentes en este año 2026. Se trata de una metamorfosis silenciosa pero contundente, que no ocurre en la atmósfera ni en las mareas, sino que está fracturando la fibra moral y el corazón mismo de nuestra sociedad. Estamos viendo cómo se desmoronan tradiciones ancestrales que durante siglos sirvieron como el cemento para edificar comunidades sólidas y resilientes. Esos estándares éticos que antaño mantenían a las familias mexicanas unidas contra viento y marea, hoy están siendo severamente cuestionados o, peor aún, borrados del mapa. La velocidad de esta descomposición social se ha acelerado a un ritmo tan vertiginoso que muchos sienten que el piso se les mueve bajo los pies en su día a día. Conductas y actitudes que en el pasado reciente se catalogaban como imprudentes, peligrosas o tóxicas para la convivencia. Hoy en día no solo se toleran, sino que se aplauden abiertamente. La industria del entretenimiento glorifica lo que antes eran señales de alerta roja. El debate público se ha convertido en un campo de batalla donde la temperatura sube constantemente y ya casi nadie coincide en qué es la verdad, qué es lo correcto o qué beneficia realmente al futuro de nuestros hijos. Lejos de fomentar la unidad nacional, estas discusiones polarizadas dejan al ciudadano de a pie sintiéndose más aislado, confundido y desamparado que nunca. Uno de los giros más alarmantes en esta coyuntura es cómo el concepto mismo de la verdad se ha vuelto elástico y manipulable a conveniencia. Lo que es un hecho irrefutable para uno es mentira para otro, y la objetividad ha sido suplantada por cualquier rumor que se viralice con mayor rapidez en las redes. Los algoritmos que controlan lo que consumimos digitalmente están diseñados para potenciar la visceralidad sobre la razón, provocando que la desinformación y las narrativas sesgadas infecten a la nación entera en cuestión de minutos. En este clima de incertidumbre, a la gente le cuesta cada vez más trabajo confiar en sus propios sentidos, dudando de lo que ven, escuchan o leen en los medios. Paralelamente, la tecnología ha escalado a un pedestal de dominancia absoluta que ni nuestros abuelos ni padres pudieron haber imaginado en sus peores pesadillas. Los teléfonos inteligentes han dejado de ser herramientas para convertirse prácticamente en prótesis indispensables del cuerpo humano. Las fachadas digitales y el estatus en línea valen más para muchos que su propia identidad en el mundo real. Se invierten horas interminables deslizando el dedo, comparándose y mendigando la aprobación de desconocidos. Para un sector alarmante de la población, la pantalla brillante ha sustituido el sentido de propósito, el calor de la pertenencia y la esperanza en el porvenir. No se trata de satanizar el avance tecnológico, sino de tener la madurez para reconocer que esto se ha transformado. Sigilosamente se ha erigido como un ídolo de la modernidad, dictando qué debe pensar la masa, cómo debe sentirse y hasta cómo debe definirse a sí misma. Numerosos analistas, y en especial aquellos versados en las antiguas escrituras, no pueden evitar hacer la conexión histórica. Rememoran la descripción de la antigua Babilonia, aquella superpotencia llena de innovación y gloria que, sin embargo, se fue alejando paso a paso de los cimientos que la sostenían. En el libro de Apocalipsis capítulo 18 se pinta a Babilonia de cuerpo entero, como una civilización colapsada bajo el peso de sus propios excesos y lujos desmedidos, y si revisamos Isaías capítulo 5, versículo 20, encontramos una advertencia lapidaria sobre sociedades que terminan llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo,
Invirtiendo la moralidad. Ya sea que usted interprete estos textos de forma literal o como una alegoría, las similitudes con las tendencias culturales de este 2026 resultan escalofriantes. Cada vez son más las voces autorizadas, desde académicos y sociólogos hasta líderes espirituales, que plantean la misma interrogante urgente. ¿Acaso estamos presenciando en tiempo real el momento histórico en que nuestra nación pierde definitivamente su brújula moral? Plantear esto no es promover el miedo o el derrotismo, es un llamado a la conciencia, porque cuando un pueblo olvida lo que lo hizo grande, queda expuesto y vulnerable ante la confusión generalizada, la división interna y el engaño masivo. Y si esta transformación radical está ocurriendo ante nuestras narices, debemos preguntarnos seriamente qué nos depara el futuro inmediato. Si desea rastrear cómo convergen todas estas señales de alarma, asegúrese de dar me gusta, opine abajo y suscríbase al canal para mantenerse alerta. Así no se perderá nuestro próximo reporte especial, donde examinaremos los eventos recientes que se despliegan por todo el territorio. Analizaremos fenómenos atmosféricos inexplicables, hallazgos misteriosos que brotan de la tierra y el mar, así como las nuevas alianzas. Pactos políticos que se están fraguando a la velocidad de la luz y un clima cultural que muta mucho más rápido de lo que los expertos habían pronosticado.